Bien, ahora que terminamos de hablar de isomorfismos, que hacía referencia a igual formas, a espacios vectoriales de igual forma, ahora vamos a hablar de isometrías, que lo que va a hacer es hablar de espacios vectoriales que tienen la misma métrica, que eso va a estar referenciado precisamente a las mismas normas. Para eso entonces vamos a empezar primero con un teorema para, digamos, plantear la idea. Vamos a colocar aquí un teorema inicialmente. Y en el teorema pues vamos a recordar, después de este teorema vamos a recordar algunas cosas que ya hemos aprendido. Vamos a mirar precisamente con respecto a matriz ortogonal. Bueno, vamos a escribir el teorema. Sea A una matriz, vamos a colocarla de orden m por n, una matriz m por n, de elementos reales. ¿Listo? Entonces, para cualesquiera vectores x en R, aquí tendría que ser Rn, y y en R a la m, para cualesquiera vectores de esa forma, lo que vamos a tener es lo siguiente, es que si yo multiplico a por x y luego multiplico por y, esto va a ser lo mismo que x multiplicado por a traspuesto, ¿sí? Colocarle aquí a traspuesto y, de esta manera. Es una demostración que precisamente es de álgebra lineal 1, pero bueno, la vamos a necesitar aquí. Esta, pues, de hecho no es difícil de demostrar. De hecho, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podríamos escribirla así. Podríamos partir del hecho de mirar, pues, quién es ax por y, ¿sí? Podríamos partir de este hecho. Esto según la traspuesta va a ser igual. Esto va a ser igual a ax si lo colocamos traspuesto acá por y va a ser igual a x traspuesto a traspuesto por y. A ver, creo que aquí me falta algo. Bueno, la idea es aquí, voy a reescribirlo. No, dejémoslo así, de esta forma. X traspuesto, Y traspuesto. Y esto va a ser igual precisamente a X, y aquí producto entre A traspuesta por Y. Precisamente pensando en la escritura como vectores y como matrices. ¿Listo? Y aquí pues sería, pasar de aquí para acá, sería por la ley asociativa entre matrices. Aquí esto pues inicialmente sería de esta manera. Inicialmente sería así. Bien. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a recordar. Vamos a colocar aquí. Recordemos vamos a recordar por aquí. Q, habíamos dicho lo siguiente. Q es ortogonal si y solo si habíamos planteado dos cosas.
La primera pues fue lo que nosotros tomamos de cierta forma como la definición, y fue que la matriz Q transpuesta fuese igual a la matriz inversa. Eso es lo que tenemos. Que de hecho esto de aquí es lo mismo que escribir que Q por Q transpuesta nos da la identidad, ¿sí? Si multiplicamos pues esta ecuación a ambos lados por Q, nos daría precisamente esto de acá. Bien, y de hecho no importa si lo multiplico por derecha o por izquierda, Q transpuesta por Q me va a dar también la identidad, ¿vale? Que es algo que pues ahorita vamos a necesitar. También habíamos dicho que la matriz Q iba a ser ortogonal si las columnas, si sus columnas son o forman una base ortonormal de Rn. Pues esto suponiendo que la matriz Q es una matriz pues de orden n por n, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí de una vez. Supongamos que es una matriz de orden n por n. Y vamos a pensar en lo siguiente, vamos a definir una transformación lineal cuya matriz sea precisamente una matriz ortogonal. Entonces vamos a ir a la página siguiente a escribir eso. Considere una transformación lineal T que va a ir de Rn en Rn, ¿sí? Una matriz que va de Rn en Rn, tal que la matriz de T es Q ortogonal. La matriz de T es Q ortogonal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esto es que T de X es igual a Q por X para todo X en R a la N. Eso es lo que obtenemos nosotros. T de X es igual a Q por X para toda R. Bien, lo que nosotros podemos mirar es ahora, pensemos en quién sería T de X por T de Y. ¿Quién sería T de X por T de Y? Pues según la definición de la transformación, o por cómo está definida la transformación, esto va a ser Q por X multiplicado por Q por Y. Bien, tenemos eso de ahí. Pero como Q es ortogonal, bueno, de aquí nosotros podríamos usar precisamente lo siguiente. Esto de aquí, por lo que acabamos de escribir en este teorema, yo lo que obtengo es que Q por X va a ser lo mismo que A traspuesta, vamos a escribir que es X A traspuesta por lo demás. O sea, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Esto va a ser igual a X por Q traspuesta, vamos a tenerlo aquí, por Q traspuesta, por lo demás, ¿sí? Por este de acá, por esto, por Q de Y. Bien, pero esto, Q traspuesta por Q, como Q es ortogonal, ¿sí? De lo anterior, de lo que nosotros hemos dicho, como Q es ortogonal, ya sabemos que Q traspuesta por Q nos va a dar precisamente la identidad. O sea que aquí me queda que esto es igual a X, identidad, por Y. Y esto va a ser igual a ¿quién? A X por Y. Nos queda de esta manera.
En particular, si nosotros pensamos en lo siguiente, este producto es el producto que estamos considerándolo como es NRN, sería el producto punto, ¿no? Bien. ¿Y esto va a ser igual a quién? Recordemos que el producto punto, en particular, vamos a colocar si x es igual a y, tendríamos aquí que tx por tx va a ser igual a x por x. ¿Y esto qué es? Esto es lo mismo que escribir. Cuando hacemos x por x, esto realmente lo que nos está diciendo es que esto es igual a la norma de x, vamos a escribirlo, norma de x al cuadrado. Y por aquí estamos escribiendo norma de t de x al cuadrado. Y de aquí lo que se obtiene es precisamente que las normas de t de x es igual a la norma de x. Bien, esto usando precisamente, como les decía, el producto punto definido en R a la n. Si fuese aquí producto interior, pues entonces tendríamos que haber usado la notación del producto interior. Y esto de aquí es lo que nosotros consideramos como una isometría. ¿Por qué? Porque vamos a mirar que la norma de x se conserva cuando la evaluamos en la transformación. Entonces por eso aquí hablamos de la misma métrica. La norma de t de x es lo mismo que la norma cuando la evaluamos en la transformación. Y esa es precisamente nuestra definición. Entonces vamos a colocar la definición en la siguiente página. Definición. La definición entonces dice lo siguiente: una transformación lineal T que va de Rn en Rn. Entonces miren que aquí empezamos de una vez. Para hablar de isometrías solamente vamos a tener en el caso, vamos a analizarlas solamente cuando van del mismo espacio, en el mismo espacio. Se denomina isometría si para cada x en el conjunto de salida en Rn, lo que obtenemos es que t, la norma de t de x, es igual a la norma de x. Bien, eso es lo que obtenemos. Bien, de esta manera, vamos a colocarlo aquí como una nota. Una isometría conserva la longitud o la distancia. Bien, ¿a qué hago referencia? ¿Cómo hallo la longitud entre dos elementos o la distancia entre dos elementos? La distancia entre dos elementos sería x menos y. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a ser lo mismo que la longitud de esta manera. Y por ser transformación lineal, esto es lo mismo que t evaluado en x menos t evaluado en y. Entonces lo que estoy diciendo es la distancia que hay o la longitud que hay entre x y y es lo mismo que la longitud o la distancia que hay entre sus imágenes. ¿Sí? La norma entre x menos y es lo mismo que la norma entre t de x y t de y. Bien, vamos a escribir por aquí unos teoremas. Y el teorema dice lo siguiente: si tenemos una isometría de Rn en Rn,
sea T de Rn en Rn una isometría y suponga que X y Y pertenecen a R a la N, entonces vamos a obtener lo siguiente. T de X por T de Y es lo mismo que X por Y, que era precisamente lo que habíamos dicho, lo que habíamos escrito inicialmente, aquí. T de XY es igual a X por Y. Bien, vamos en ese teorema de ahí, que no es difícil demostrar, ¿sí? Lo que deberíamos hacer para mostrar que se cumple esto de aquí es revisar, se los dejo a ustedes para que traten de demostrar este teorema, y lo que deben mirar es lo siguiente. Van a mirar dos cosas. Van a mirar cuál es la norma cuadrado de T de X menos T de Y, y van a mirar quién es la norma cuadrada de X menos Y, que nos dan estas dos de acá. Y luego lo que van a hacer es una diferencia entre esas dos ecuaciones que van a tener ahí, y van a ver que van a llegar precisamente a estas de acá. ¿Listo? Van a llegar a esta de acá. Bien. Vamos a colocar otro teorema. En esta parte pues vamos a bastante teórica. Teorema que es precisamente con respecto a lo que hacíamos de introducción, y es lo siguiente. Se dice que una transformación lineal, T de Rn en Rn es una isometría si y solo si la matriz que representa a T, es ortogonal. Sí, solo si la matriz que representa a T es una matriz ortogonal. Bien, y vamos a colocar ahora sí un ejemplo de una isometría sencilla. Vamos a empezar mostrando una isometría precisamente de R2 en R2. Bien, entonces tenemos aquí T de R2 en R2, y vamos a decir cómo actúa precisamente las imágenes de los elementos. Te voy a colocar por aquí de la siguiente manera. Sea U1 igual a la transformada del vector canónico E1, y U2 la transformada del vector canónico 0, 1. Entonces, vamos a considerar T, vamos a colocar aquí T, una isometría. Bien, estamos considerando que T ya es una isometría, y entonces vamos a decir que 1 y U2 son unitarios. Precisamente por ser isometría.
Porque lo que me indica que sea isometría quiere decir que la norma de este vector es igual a la norma del vector evaluado, o sea, es igual a la norma de 1. Y ya sabemos que la norma del vector unitario, del vector E1, es 1, por lo tanto U1 tiene norma 1. Y de la misma manera miramos que U2 tiene norma 1. Por lo tanto decimos que U1 y U2 son unitarios. Bien. ¿Cuánto me daría? Entonces, ¿a qué sería igual U1 por U2? U1 por U2. Entonces recordemos que U1 por U2 es lo mismo que T de E1 por T de E2. Y el teorema anterior nos dijo que T de X por T de Y es lo mismo que X por Y. O sea que esto es igual a E1 por E2. Y los vectores canónicos, al multiplicarse en el producto punto, nos da precisamente 0. Y entonces tenemos que estos dos vectores son vectores unitarios y entre ellos ortogonales. ¿Eso qué quiere decir? Esto nos quiere decir pues que la matriz de la forma, vamos a colocar aquí, si U1 es de la forma, para que sea canónico vamos a colocarlo de la siguiente manera: coseno de teta, seno de teta. Y vamos a considerar que U2 es, bueno, U2 lo podemos considerar precisamente como menos seno de teta coseno de teta. Para que sea ortogonal con este, lo que hacemos es intercambiar las coordenadas y a una de las coordenadas le cambiamos el signo. Vamos a dejar que esta es la que cambiamos el signo. Entonces quiere decir que la matriz Q, así, vamos a colocarlo aquí, así, Q, dada como coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, es ortogonal. Precisamente por el teorema anterior. Es ortogonal. Bien, de hecho, como yo les decía, otra forma sería colocar aquí U2 para que sea ortogonal y canónico a la vez y unitario a la vez. Podríamos escribirlo aquí como seno de teta menos coseno de teta. ¿Sí? Para encontrar un vector que sea ortogonal a U1, que es un vector de dos componentes, solamente intercambiamos las componentes y a una de ellas le cambiamos el signo. Entonces aquí le cambié el signo a la primera, aquí le cambié el signo a la segunda. Entonces querría decir que, que la matriz Q, dada por coseno de teta, seno de teta menos coseno de teta, ahora aquí a la parte de abajo, también sería una matriz ortogonal. Bien, vamos a escribir unos teoremas más. Teorema CAT, en este caso de R2 a R2, son muy específicos, una isometría, resulta que va a pasar precisamente lo que nosotros esperamos. Como esto va a ser gráficas en R2, vamos a tener que entonces T es, vamos a colocar aquí dos opciones, es primero una transformación de rotación. O bien
Entonces aquí vamos a tener, realmente son dos opciones. Va a ser una transformación de rotación o, segundo, una transformación, vamos a escribirlo así, una reflexión respecto al eje X seguida de una rotación. Bien, eso es lo que obtenemos en este caso. Por los teoremas que nosotros vimos, en los teoremas que nosotros vimos anteriormente para isomorfismos, veíamos cuál era el comportamiento de conjuntos linealmente independientes bajo isomorfismos y de conjuntos linealmente dependientes. Resulta que aquí vamos a poder mirar cuál es el comportamiento de conjuntos que son ortogonales. ¿Listo? Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Un teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Vamos a considerar de nuevo una isometría, sea T, en este caso de manera general, de Rn en Rn, una isometría. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero, si tenemos que U1, U2, UN son ortogonales entre sí. Bueno, de hecho podríamos decir ortogonales 2 a 2, es decir que cada par que nosotros sumemos va a ser ortogonal. Entonces T de U1, T de U2 hasta T de UN, esos elementos que tomo ahora, pero evaluados, son también ortogonales. O sea, lo que estoy diciendo en este caso es que el hecho de ser ortogonales se mantiene bajo isometrías. Bien. Y la segunda, que es mucho más importante, lo que me dice es, si yo tengo que T es una isometría, puedo garantizar que T es un isomorfismo. Que eso pues es bastante interesante, porque ahora tengo otra herramienta para mostrar que algo sea un isomorfismo. Porque si logro mostrar que una transformación es una isometría, pues ya tendría que es un isomorfismo. Bien. Y esto, bueno, me gustaría revisar este último. Voy a colocarlo en la página siguiente. Vamos a mirar esto. Vamos a probar. Vamos a demostrar el 2. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues vamos a mostrarlo precisamente como usando bases. ¿Listo? Vamos a considerar, sea U1, U2, UN, base ortonormal de Rn. Base ortonormal de Rn. Y vamos a mirar entonces qué ocurre. Que sean ortonormal quiere decir que para todo elemento que yo tome en
para todo elemento que tome aquí, pues su norma, eso está diciendo que la norma de los U sub I es igual a 1. Y por lo que nosotros sabemos, como T es una isometría, como T es isometría, pues también vamos a obtener que T de U1, de UI, en norma, va a ser igual a 1. Además, ¿qué tenemos? Voy a colocarlo aquí como esto. Además, T de UI, vamos a colocarlo así, conjunto, T de U1, T de U2, este conjunto así es ortonormal. ¿Sí? Precisamente por lo que acabamos de decir en el teorema, en la primera parte de ese teorema. Las imágenes de estos, pues son precisamente el producto entre cada uno de ellos va a ser ortogonal. Bien, entonces ya tenemos que son ortogonales y además de norma 1, por lo tanto ya decimos que el conjunto es ortonormal. Ahora falta mirar lo siguiente. Anteriormente, nosotros habíamos dicho, cuando hablamos de independencia lineal, dijimos que si teníamos un conjunto de vectores ortogonales, vamos a colocarlo aquí, habíamos dicho algo de esta forma. Si W1, W2, Wn es ortogonal, entonces SLI es linealmente independiente. Entonces es linealmente independiente. Bien, ¿eso qué me está diciendo a mí? Me está diciendo que precisamente este conjunto que tenemos acá es una base ortonormal de R a la N. Por lo tanto, T de U1, T de U2, T de UN es base ortonormal, ortonormal de R a la N. Nos queda esa forma. ¿Y esto quién es? Esto de aquí, esto es que la imagen de T es precisamente R a la N. ¿Sí? Porque veo que la imagen de la base me da precisamente, me genera Rn. Por lo tanto, T es un isomorfismo. ¿Sí? T sería un isomorfismo. Aquí tendríamos que la imagen de Rn sería n, por lo tanto, si hablamos de la matriz que representa, tendríamos que ρ de t, que ρ de a, si hablamos de la matriz que representa la transformación, tendríamos que ρ de a es igual a n, por lo tanto tendríamos que eta de a es igual a 0, y ahí tendríamos entonces que es un isomorfismo, que es precisamente esto de acá. Y entonces, como les digo, tenemos otra forma de garantizar que el espacio, que una transformación va a ser un isomorfismo. Resulta que en este caso nosotros hemos hablado de isometrías solamente en el caso de espacios euclidianos. Solamente hemos hablado de ese tipo de isometrías, ¿sí? De Rn en R a la n. Y ahora, pues la idea o la pregunta es, ¿será que, o de qué forma, cómo definir, vamos a colocarlo aquí, cómo definir isometrías
en espacios no euclidianos. En espacios no euclidianos. Es decir, si nosotros tenemos una transformación lineal que va de cualquier espacio V en cualquier espacio W, ¿cómo determinar que T es una isometría? Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que haremos precisamente en nuestra siguiente sección. Vamos a hablar de isometrías en espacios no euclidianos.